Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la segunda jornada de Unprecedented Virtual Forum. Esta jornada está dedicada a la transferencia de tecnología, a tener desde la visión de los programas de ayuda y soporte hasta proyectos específicos donde vamos a ver cómo la transferencia es la clave de desarrollo de lo que es el mercado. Y para ello contamos en este primer bloque con la colaboración de CSIC, CEDETI, y Acció, por la moderación de Víctor Valcárcel, que es el CEO fundador de LinkedIn. En estos casos le voy a pasar ya la palabra a Víctor para que nos haga la introducción sobre la siguiente temática, que es de máximo interés para todos nosotros. Bienvenidos, Víctor. Muchas gracias, Pilar. Buenos días a todos. Lo primero, daros a todos la bienvenida a este webinar sobre programas para apoyo y transferencia de tecnología. Mi agradecimiento, por supuesto, a la organización por haberme invitado a la moderación de este evento, a las ponentes que tienen un nivel realmente hoy espectacular y me siento hasta un poco presionado. Ángela, Pilar, Áurea, de CEDETI, Acció y CSIC, y, por supuesto, el agradecimiento a la audiencia que os habéis animado a seguir hoy este evento. Os recuerdo que va a aparecer a la derecha un sitio donde podréis ir haciendo las preguntas. El programa consiste en que van a ir hablando las tres ponentes, cada una entre 8 o 10 minutos, y al finalizar es cuando le iré presentando vuestras preguntas en una mesa redonda que durará aproximadamente 20 minutos. Un poco por hablar de mí, yo soy Víctor Valcárcel. Mi experiencia empezó hace 25 años ya como investigador de la Universidad de Santiago, especializado en el área de ciencia de materiales avanzados, y ya desde el principio tuve muchísimo interés por la transferencia de tecnología y el emprendimiento, porque montamos una empresa que comenzó en el 2003, en el 2008 empezó su actividad y en el 2013 fue vendida a una universidad china, la Universidad de Tsinghua, que es probablemente la universidad tecnológica más grande de China. En ese momento, pues, un programa de captación de talento extranjero nos llevó a mí y a mi socia a montar también un centro de investigación en la provincia de Guangzhou, que se llama, financiado por el gobierno chino. El año pasado, cuando todo esto ha ido finalizando, pues regresé a España y me he unido a Linknovate, que es también, en realidad, una startup ya avanzada, pero que tiene servicios de inteligencia artificial, que permite hacer technology scouting y monitorización de alertas para apoyar a los investigadores en sus tareas de innovación. Linknovate es también el Knowledge Partner de la Unidad de Negocios de Ciencias de la Vida y Química de Spoquimia, y en ese sentido colaboramos siempre en todo lo que podemos para intentar ayudar en la detección de nuevas tendencias y de profesionales y de organizaciones. El webinar de hoy va un poco focalizado en las ayudas de Horizon Europe, y un poco documentándome he visto que se equipara Horizon Europe al esfuerzo necesario para poner un hombre en la Luna con el Apolo 11. Realmente esto habla de toda la integración de esfuerzos que va a ser necesario para llevar a cabo un proyecto de esta envergadura similar o que se pretende homologar a lo que supuso en su día el proyecto del Apolo 11. Innovación, atrevimiento, concreción, recursos, un montón de factores que deben reunirse. Pues voy a dar ya directamente paso a María Pilar González Gotor, que es la jefa del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, CEDETI. Desde el 2007 trabaja en CEDETI, donde ha ocupado otros cargos en programas tanto nacionales como internacionales, Horizon 2020, Agencia Espacial Europea, y antes de CEDETI, desde 1990, trabajó en una empresa de ingeniería especializada en los sectores de energía y espacio. Pilar es licenciada en Ciencias Físicas, especialidad de Astrofísica por la Universidad Complutense de Madrid, y tiene además una diplomatura en Ingeniería Nuclear por el CIEMAT.
Por favor, Pilar, cuando quieras, adelante. Gracias, Víctor. Yo quería contaros hoy, voy a poneros la presentación, un momentito, en pantalla. Quiero contaros cómo entendemos y qué hacemos para hacer transferencia de tecnología en el CDTI. Espero que estéis viendo bien mi presentación. Si no, que alguien me avise, porque me quedaré hablando sola. En el CDTI, ¿cómo vemos lo que os comentaba? ¿Cómo hacemos y cómo vemos la transferencia de tecnología? Pero primero y antes de empezar a contaros un poco cómo hacemos este tema tan preciso, quiero daros unas cuantas pinceladas. Estoy convencida de que todos conocéis quién es el CDTI, pero aún así es la Agencia Estatal para la Innovación. Perdóname, pero no se ve la presentación. Si es posible... Madre mía. Pues sí. Estaba convencida de que sí. Pues espera, lo vuelvo a hacer, ¿vale? Vale. Sí, yo por lo menos todavía no lo veo. Ahora parece que ahora sí. Vale. Gracias. Lo siento. Después no me avisa nadie, me quedo hablando sola. Gracias. No, estaba en la primera transparencia, con lo cual no es grave. Lo que estaba diciendo es que antes de contaros exactamente cómo hacemos la transferencia de tecnología, quería presentaros lo que es el CDTI. Bueno, simplemente esto eran unos cuantos números para que veáis más o menos. El año pasado dimos ayudas para proyectos por valor de unos casi 8.000 millones de euros en 1.666 operaciones y un presupuesto de ayuda de 1.100 millones. ¿Esto para qué? Para conseguir impacto económico, social y medioambiental. Es decir, lo que queremos es que las empresas españolas, o mejor dicho, las empresas con sede en España, para que todo el mundo entienda, crezcan haciendo I+D. Entonces, para eso tenemos proyectos de I+D empresariales que van desde la subvención hasta ayudas parcialmente reembolsables. Tenemos innovación, ayudas a la innovación, tenemos licitaciones, os comentaré un poquito, de compra pública precomercial, tenemos ayudas para la creación de empresas de base tecnológica, tenemos capital riesgo y todo ello, además, acompañado de la gestión de fondos estructurales para la I+D+I. Además de a empresas, últimamente quiero añadir a lo que tengo aquí puesto es que también son receptores directos de nuestras ayudas los centros tecnológicos. Y os lo cuento porque es relevante para esta presentación. Además de esto, hacemos internacionalización de la I+D+I. Como comentaba Víctor en su presentación, tenemos Horizonte Europa a la vuelta de la esquina. En CDTI tenemos la representación española en Horizonte 2020 y tendremos parte no total, tenemos casi toda la representación española en Horizonte 2020 y tendremos, evidentemente, una parte importante de la representación española en Horizonte Europa. No he metido nada en mi presentación en Horizonte Europa, pero como sabéis, Horizonte 2020, Horizonte Europa, el programa marco de I+D+I de la Unión Europea para innovación, es donde más capital se desembolsa. En ese sentido es comparable, como decía Víctor, a la inversión para llevar el hombre a la luna en proyectos que lo que quieren cada vez más es hacer esa transferencia de tecnología que se comentaba. Es decir, llevar la investigación, que sabemos que en Europa es buena y profusa, al mercado. Y para ello tienen que estar ahí en medio pues todas las entidades que pueden trabajar en ello y son unas ayudas muy buenas, es un programa muy competitivo y bueno, y enseguida además se va a hacer una presentación, el 2 y el 3 de diciembre habrá una presentación del programa que os podéis apuntar. También tenemos nuestros propios programas de cooperación tecnológica internacional con ayudas nacionales y también tenemos la delegación española en la Agencia Espacial Europea, que es muy importante, y tecnologías, llevamos programas de tecnologías duales, así como
gestionamos los retornos industriales en grandes instalaciones científicas, como puede ser el ITER, el CERN. Con respecto a la orientación y servicios, bueno, pues nosotros proveemos de orientación a las empresas y a los centros tecnológicos, porque son nuestros receptores directos, a todas las entidades que lo necesiten. Hacemos un acompañamiento continuado a las empresas. Tenemos toda la cadena de valor en el CDTI, desde la propuesta, la evaluación hasta el seguimiento y de los proyectos. Vamos, iba a añadir algo más, pero no. Coordinamos y gestionamos una red para ayuda y que nos permite la capilaridad en todo el territorio nacional, que es la red PIDI, tanto para ayudas nacionales como para ayudas internacionales. También colaboran en ayudarnos a dar apoyo a las empresas que lo necesiten en temas de programa marco, no solamente de nuestras ayudas nacionales. También tenemos introducción de empresas en el ámbito de la I+D+I, ayudamos a la introducción de nuevas empresas y emitimos informes motivados ex ante para la desgravación fiscal, que son vinculantes y que siempre cuando uno piense en hacer I+D, tiene que pensar no solo en las ayudas que puede recibir, sino en las ventajas de hacer la desgravación fiscal. Empezando con lo que quería contaros hoy brevemente, pero espero que suficientemente claro, quiero contaros lo que hace CDTI en transferencia de tecnología. Para ello quería contaros 3 bloques brevemente, lo que son nuestras ayudas directas, la compra pública innovadora, tenemos una oficina de compra pública innovadora e Invierte. El caso de las ayudas directas, como sabéis y como ya lo he mencionado antes, CDTI tiene varios tipos de ayudas directas. Tenemos convocatorias en concurrencia competitiva, que son en modo de subvención, ayudas parcialmente reembolsables de I+D, que son para apoyar la I+D, pero normalmente más cercanas al mercado, con menos riesgo. Y luego tenemos también ayudas parcialmente reembolsables para la innovación, es decir, proyectos que ya están prácticamente en mercado. Muchas veces son proyectos incluso de inversión. Si vamos ya a dónde y cómo se hace esa transferencia de tecnología, pues la transferencia de tecnología en el CDTI, como os comentaba al principio, nosotros normalmente apoyamos directamente solamente a empresas. Nuestros clientes habituales hasta hace poco eran solo empresas. ¿Y qué hacemos? Lo que hacemos es que valoramos especialmente aquellos proyectos que vienen apoyados por o acompañados de un organismo de investigación. Y este organismo de investigación, y así es como entendemos que se produce la transferencia de tecnología. Además de eso, tenemos algunos de nuestros instrumentos donde obligamos a que ese organismo de investigación esté presente en un porcentaje mínimo. Eso es, por ejemplo, en los proyectos 100, que son proyectos grandes consorcios, donde se está pidiendo un porcentaje del 50% de investigación industrial y queremos que venga un organismo de investigación o forzamos a que venga un organismo de investigación subcontratado. Los proyectos Cervera, esos los voy a contar después porque ahí tenéis, a la izquierda tenéis proyectos Cervera de I+D en ayudas con tramo reembolsable y tramo no reembolsable. Y a la derecha veis ayudas Cervera para centros tecnológicos. Estas ayudas son unas ayudas que sacamos, una convocatoria que sacamos el año pasado. ¿Por qué? Donde la ayuda para centros tecnológicos es concurrencia competitiva, son subvenciones y son ayudas dedicadas a crear redes de excelencia. Y los proyectos de I+D Cervera son proyectos para pymes y midcaps donde los centros tecnológicos vienen subcontratados. ¿Por qué? Porque entendemos que los centros tecnológicos son organismos de investigación muy cercanos a las empresas y entendemos que ahí se va a asegurar una transferencia de tecnología, tanto desde la creación de redes de excelencia, que está dedicada únicamente para los centros tecnológicos, como los proyectos de I+D Cervera, donde tienes que llevar un centro tecnológico subcontratado. Luego, tenemos las convocatorias en concurrencia competitiva como misiones
también es una gran convocatoria de grandes consorcios donde hay que llevar organismos de investigación subcontratados, también en un porcentaje mínimo, y además de eso tienen que tener una investigación, realmente son de investigación industrial al menos en el 80% del proyecto. Es lo mismo, también entendemos que esto es lo que ayuda a llevar la tecnología al mercado, es este tipo de colaboración público-privada, donde los organismos de investigación, como os comentaba, en general vienen subcontratados, excepto en el caso de la ayuda CERVERA para centros tecnológicos, donde los centros tecnológicos son los receptores directos de la ayuda. Si pasamos a la compra pública, me parece un caso interesante, porque aquí lo que hacemos es que compramos tecnologías no probadas para validarlas en entorno real. Esto tiene que ser una tecnología que haya, de la cual haya una demanda en algún organismo de la Administración General del Estado. Puede ser, para poneros un ejemplo, la Guardia Civil, pero puede ser un ayuntamiento, bueno, cualquier entidad de la Administración General del Estado puede ser susceptible de recibir una de estas tecnologías en compra pública precomercial. Lo que hace el CEDETI es que compra esta tecnología y la cede a esta entidad para su prueba, cede un prototipo. Lo que hace esta entidad es probarlo para después decidir la compra, ya la compra sería una compra pública normal. Lo que se van a hacer es que vamos a considerar solamente proyectos relevantes, es decir, que tengan un presupuesto mínimo de 2 millones de euros y bueno, ahora mismo estamos ya licitando los primeros casos. Pero me parecía un caso interesante también de transferencia de tecnología y de cómo fomentar que la Administración General del Estado compre y pruebe tecnología. El caso de Invierte es un caso que yo creo que a Víctor, por lo que ha contado, le va a interesar bastante porque estamos trabajando en un fondo de transferencia de tecnología. Y con este fondo lo que queremos hacer es fomentar y capitalizar la creación de spin-offs, la creación y la capitalización, valga la redundancia, de spin-offs de centros de investigación. Y lo que queremos con esto, queremos tener masa crítica suficiente en estos fondos para garantizar la rentabilidad, ya que estas spin-offs sabemos que tienen una alta mortalidad, pero aquellas que sobrevivan van a tener fuertes necesidades de financiación a futuro para, además, con eso compensar, digamos, el coste de aquellas que van a morir. Y además va a ser un fondo en el que intentaremos que haya preferentemente mayoría privada, como en todos nuestros fondos. Como sabéis, Invierte es una empresa de capital riesgo y lo que hacemos es invertir capital. Aquí ya no hacemos I+D, sino lo que hacemos es invertir capital en empresas tecnológicas, ¿vale? Así como hubiéramos conseguido a lo mejor que al capitalizar la empresa de Víctor, pues a lo mejor la empresa sería ahora española, no lo sé. Y con esto yo he terminado, os doy las gracias por vuestra atención y estaré aquí después para lo que me queráis preguntar. Bueno, muchísimas gracias, Pilar, la verdad muy interesante y claro que me interesa lo que acabas de comentar, por supuesto, porque bueno, pues mi trayectoria hace que sienta particular devoción por todo este tipo de ámbitos, claro. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente ponente, la doctora Ángela Ribeiro, que es investigadora científica y vicepresidenta adjunta de transferencia del conocimiento del CSIC. Como investigadora científica del Centro de Automática y Robótica de este centro de CSIC, Centro Mixto CSIC, Universidad Politécnica de Madrid, ha dirigido multitud de proyectos de investigación nacionales e internacionales relacionados con la implementación de soluciones basadas en la inteligencia artificial y la robótica, aplicadas en su mayoría a la agricultura de precisión. Es coautora de más de 200 publicaciones, actas de congresos y capítulos de libros. Desde febrero de 2018
es la vicepresidenta adjunta de transferencia de conocimiento del CSIC, coordina los proyectos Dinamiza, que el objetivo es aumentar el número de nuevas empresas de tecnologías basadas en el CSIC, de la Comunidad de Madrid, el proyecto Imprime, para aumentar el número de empresas de la Comunidad de Madrid, etcétera. Además, desde septiembre coordina el proyecto europeo, no sé exactamente cómo decirlo, PPI for Med, cuyo objetivo es el diseño y puesta en marcha de mecanismos de compra pública innovadora como un proceso que está tan ahora mismo en boga, ¿no? Pues adelante, por favor, cuando quieras. No tengo problemas de conexión. Vale. Nada, tranquilidad. Sale aquí, refresca tu... Bueno, me ha dejado un momentito. Check Internet Connection. Vale. No sé yo qué ha pasado aquí. No, se te ve perfectamente. Trata de compartir. Ah, bueno, pues justo cuando lo digo, se te ve perfectamente. Vamos a esperar un minuto a ver si vuelve a retomar la conexión. Lo que vamos a hacer, yo creo que es lo más razonable ahora mismo, es esperar a que Ángela recupere su conexión, porque esta es algo que sucede dadas las circunstancias que estamos pasando todos, que nos conectamos como podemos. Vamos a dar el paso entonces a Áurea. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Áurea, de Acció, que es la directora de Innovación Empresarial de Acció. Áurea Rodríguez, directora de Innovación para la Competitividad de la Empresa en Acció. Está a cargo de la implementación de las políticas de innovación empresarial, como promover ecosistemas de innovación favorables para que las empresas puedan innovar y crecer con una visión global. En los últimos 20 años ha tenido siempre responsabilidad en la gestión de la tecnología y la innovación en empresas y organizaciones de base científica y tecnológica, en los que desde luego cree firmemente. Pues muchas gracias. Gracias, Víctor, muy amable. Y gracias a la FIRA y a Expoquímica por invitarnos hoy a estar con vosotros. Yo voy a intentar compartir la presentación. Un momentito. A ver si todo va bien, que ayer fui yo la que tuvo problemas de conexión, así que entiendo perfectamente lo que ha pasado. A ver. Un momentito, que está ahora pensando. Vamos a volver a probar. Y si no, la tercera va a la vencida, eso. A la tercera va la vencida, sí dicen. Pero parece ser que no, ¿eh? Que no. Ahora parece ser que sí. Quiere hacerme caso. Perfectamente. ¿Veis la presentación? ¿Sí? Sí. Perfecto. Muy bien, pues bueno, primero de todo es un placer para mí estar con el CEDETI, el CSIC y con Víctor aquí en esta mesa. Para nosotros la transferencia de tecnología es imprescindible, relevante en todos los sectores y más en una situación como la actual. Desde Acció, innovación para nosotros es equivalente a transformación económica. Lo que queremos como agencia es poner nuestro granito de arena para ayudar a las empresas a crecer y a través de la innovación como principal eje de competitividad. Siempre digo que la I del siglo XXI para nosotros es la I de innovación, como no puede ser de otra manera. Hoy en día tenemos una serie de tecnologías, os he puesto aquí la mayoría de ellas, son tecnologías para nosotros clave, pero más allá de las tecnologías digitales, ya sea la inteligencia artificial,
la realidad aumentada, el blockchain, las que constituyen la industria 4.0 o las biotecnologías o incluso las energías renovables, lo que creemos que es importante en los próximos años, más que una determinada tecnología, es la combinación y la integración de estas tecnologías y el saber utilizarlas de manera integrada para solucionar los problemas que tenemos. Estas tecnologías cada vez más son disruptivas en el sentido que tienen una serie de adjetivos que creemos que es importante tener en cuenta. Muchas de ellas tienen un componente de digitalización. Al principio tienen un lento crecimiento, pero después se exponencian, se democratizan, se desmaterializan la mayoría de ellas, muchas de ellas. Y hay un factor de desmonetización de la tecnología y, por último, tal y como hemos visto con la crisis del COVID, se están democratizando. Para nosotros, ¿qué significa innovación? ¿Significa tecnología? Sí, pero no solo tecnología. Para nosotros, innovación implica todo esto que tenéis aquí. Desde la tecnología y la ciencia, evidentemente el conocimiento, pero también la industria y la emprendeduría, la información y la comunicación, la regulación, muy importante. Hemos visto que en esta última semana en España se ha aprobado la utilización del sandbox para las fintech. Esto es una gran noticia para tener entornos de pruebas controlados, la colaboración abierta, por supuesto, el Open Innovation en todo y con todos, el desarrollo territorial que nos permite utilizar este tipo de tecnologías, ámbitos sectoriales, la creatividad, como no puede ser de otra manera, la inversión, la competencia, el talento, el ecosistema, el medio ambiente y la educación. Y entonces llegó el COVID, que es el impacto de lo altamente improbable. Pues el impacto de lo altamente improbable lo tenéis aquí, nos ha afectado evidentemente a los objetivos de desarrollo sostenible, pero a todo y a todos. Entre otras cosas, ha creado incluso una economía de bajo contacto, es decir, donde ha creado muchos problemas, pero dentro de los problemas ha habido oportunidades y estas oportunidades también se notan a nivel empresarial. Aquí os he puesto oportunidades que han aprovechado empresas del ámbito del trabajo en casa, del entretenimiento, incluso de la coordinación digital. Nosotros preferimos ver el pez con mucha agua que el pez atrapado. A veces es un tema de visión. No nos queda otra que reinventarnos como personas, como organizaciones, como empresas. Y así lo hemos visto aquí en Cataluña. Durante la crisis del COVID tenemos ejemplos de muchas empresas que han optado por reinventarse y encontrar un canguro en casa de confianza telemáticamente, hasta crear todo tipo de aplicaciones para las nuevas necesidades que han surgido derivadas de esta pandemia. Este es un nuevo entorno y en este nuevo entorno, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Sobre todo, que hay unas tecnologías disruptivas o emergentes. Aquí tenéis un gráfico de Gartner. Gartner es una de las consultoras que trabaja estos temas de tecnología y que siempre pone al día en qué lado de la curva están y qué grado de aplicación tienen estas tecnologías. Las maneras de trabajar, evidentemente, han cambiado completamente y yo creo que para quedarse. Los nuevos modelos de negocio, esto es importante porque a veces hablamos de innovación de producto, de servicio, de cadena de valor, de canal de comunicación, de canal de venta, pero también tenemos que tener en cuenta los nuevos modelos de negocio y los retos que se nos han puesto por delante. Yo tengo una creencia muy grande en lo que es la inteligencia colectiva y sobre todo en el hecho de que trabajar en equipo es importante. Y aquí tenéis un libro que os recomiendo que se llama Big Mind, que explica cómo abordar la innovación desde el trabajo de los equipos. Desde Acció tenemos 3 ejes de trabajo. El primero es la industria 4.0. Aquí os he puesto X.0 porque no sé dónde llegaremos. El segundo es la sostenibilidad y el tercero, como no puede ser de otra manera, es el bienestar. La industria 4.0 hoy en día en Cataluña ya como tal es una pequeña industria que factura unos 1.200 millones y ya tiene unos 23.000 trabajadores.
Uno de los proyectos que estamos trabajando aquí en Acció y en Cataluña es un instrumento nuevo de cooperación entre todos los agentes de innovación en el ámbito de las tecnologías 4.0, incluidas las digitales, que es el Digital Innovation Hub de Cataluña. Aquí os he puesto un pequeño esquema. Antes de ayer entregamos al Ministerio la solicitud de Digital Innovation Hub, intentando aglutinar todos los agentes que en Cataluña tienen capacidades en este ámbito para ofrecer a las pequeñas y medianas empresas prioritariamente estos servicios de digitalización. Otro de los ejes que trabajamos es el de economía circular. En Cataluña tenemos Cataluña Circular, que es un observatorio en el que interviene el Departamento de Empresa y el Departamento de Territorio y a través del cual también se fomentan ayudas en el ámbito de la sostenibilidad. Aquí tenéis un esquema de lo que sería el ecosistema de economía circular en Cataluña, con todo tipo de agentes, desde lo que son mes de ámbito administrativo hasta los que son las empresas, los centros tecnológicos, los aplicadores, los demostradores. Este es el ecosistema en ciencias de la vida. Es un ecosistema muy rico que tiene grandes resultados en el ámbito de investigación básica y que estamos intentando que cada vez más llegue a mercado. En total, el ecosistema de innovación de Cataluña es muy rico y, como en todas partes, tiene todo tipo de actores cada vez más abierto, cada vez más colaborando en innovación abierta. En ese sentido, en Acció, durante el último periodo de la RIS3CAT, se han financiado 13 comunidades que son partenariados público-privados que trabajan al entorno de unos retos o de una tecnología y de sus aplicaciones. Actualmente tenemos 13 en marcha, están funcionando muy bien en cuanto a la cooperación y los retos que están abordando de manera colaborativa tanto empresas como centros de investigación. Los centros Tecnio es como reconocemos en Acció aquellos organismos o grupos de investigación de centros tecnológicos, de centros de investigación o de universidades que son intensivos en transferencia de tecnología y que tienen unos servicios a las empresas con un grado de calidad e implicación diferenciado. Aquí tenéis, no pretendo que los veáis, pero aquí tenéis un breve esquema de acuerdo a las tecnologías. Otra de las cosas que hacemos es provocar que este ecosistema trabaje conjuntamente. Tenemos un programa de Corporate Venturing en el cual las empresas aquí que son medianas y grandes las ponemos en contacto tanto con las startups como centros de investigación, tanto a nivel local como a nivel internacional, a través de las ferias o a través de actividades que hacemos de innovación abierta. Esto lo hacemos también gracias a las oficinas de Acció en el mundo. Tenemos 40 oficinas repartidas por todo el mundo y la red, como somos el nodo de la European Enterprise Network, de esta manera conectamos con todos los ecosistemas del mundo. A través de las ferias como el Mobile World Congress o el ISE, que se hará el año que viene, o Expo Quimia, por ejemplo. Os quería hacer un foco en los programas de ayudas internacionales y en este caso en el nuevo periodo. Ha hablado Pilar de CEDETI, de los fondos europeos. Aquí tenéis un pequeño esquema. Los que están en gris son los fondos que más o menos habíamos tenido hasta ahora y que se abre un nuevo periodo, que es el 2021-2027, como el Horizon Europe, que hasta ahora habíamos tenido el Horizon 2020. Y nuevos programas como el Digital Program o el Green Deal, que es el gran programa de sostenibilidad. Y lo que tenéis en azul es el Next Generation EU. El Next Generation EU, entre otras cosas, es este gran paquete de ayudas que ha aprobado la Comisión Europea y que, entre otras cosas, financiará los planes de reactivación. Os lo digo porque estos días estamos recibiendo muchas llamadas al respecto de los proyectos tractores y del Next Generation EU. Como Acció, lo que tenemos es una serie de servicios que lo que intentamos es dar respuesta a todas estas necesidades que tienen las empresas desde lo que es el talento, los activos de tecnología, la conectividad, la creación del ecosistema, la financiación, por supuesto, y sobre todo también la concienciación de la sistematización de la innovación.
Aquí os he puesto una diapositiva de lo que será la nueva industria. La nueva industria ya ha empezado, está aquí. Aquí tenéis un pequeño diagrama, una foto de lo que sería la política japonesa, que se llama Society 5.0, que pone las personas en el centro y la tecnología a la ayuda de las personas. Hoy en día estamos hablando de la post-digital people. La post-digital people son aquellas, nos hemos acostumbrado a tener interfaces y experiencias digitales. Yo no sé vosotros, pero mis hijos son pequeños y ya me hablan de su vida digital y de su vida real. Sea cual sea, yo creo que todo esto son oportunidades para desarrollar nuevas oportunidades a nivel empresarial. Aquí decimos que nada es imposible y lo que queremos es ayudaros con vuestros proyectos de innovación. Aquí tenéis la unidad de innovación que yo dirijo, que como veis estamos todos a vuestra disposición. Por mi parte, os agradezco la atención y cualquier duda que tengáis, estamos aquí para responder a las preguntas. Muchísimas gracias, Aurea. Muy, muy interesante, además, con conceptos por todas partes atrayentes. Desde lo que comentas de la cultura japonesa hasta el libro que me he apuntado para... muy, muy interesante, ¿verdad? Vamos a ver si somos capaces de recuperar la presentación de Pilar Ribeiro, que es vicepresidenta de la Junta de Transferencia del Conocimiento, CSIC. Pues adelante, ya vamos directamente a la presentación. Muchas gracias, Ángela. Ya la veis, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues un momentito, que me voy poniendo yo también en formato. Bueno, yo os quería comentar un poco las oportunidades que hay de cara al CSIC, de entrar un poco en lo que nos decía Aurea, de esa economía, ese ecosistema abierto, donde el CSIC sería esa parte de OPIs, de organismos públicos de investigación, que son capaces de generar investigación y a partir de esa investigación transferencia. Solo por empezar dando unos números que sitúan a España en una posición muy buena y muy exitosa en cuanto a investigación. Pues como veréis en la primera gráfica que os muestro al principio, nos ocupamos la posición número 12 en cuanto a la cantidad de publicaciones que realizamos al cabo del año y si nos fijamos en la gráfica de abajo, tenemos un valor de 1,29 en lo que se refiere a la media, que estaría en 1, de mundial de referencias. Es decir, que las publicaciones, la producción española se referencia un 29 más que la media mundial. Además, si hablamos, por ejemplo, de lo que se refiere a la posición que tenemos en cuanto a las 10, tanto por ciento o las 10, el 10% más citado del mundo, estamos en la posición 11. Y cuando hablamos del 1% más citado, estamos en la posición 13. Es decir, que mirando los indicadores relativos a lo que es producción científica, España está muy bien situada. Esto contrasta con los indicadores y los estudios europeos que hay respecto a cómo están situadas en innovación las pymes. Fijaros en la gráfica de arriba, en 2019, España ocupaba esta posición y en esta posición lo que significaba es que nuestras pymes son moderadamente innovadoras. La posición ha mejorado en el año 2020, pero aún seguimos dentro del grupo de tener pymes moderadamente innovadoras. Y esto quiero que os fijéis en qué pasa con Portugal. Portugal, por ejemplo, tiene una posición más relevante que la nuestra en cuanto a pymes. Sus pymes son más innovadoras que las nuestras y en 2020 ya entra dentro del grupo de las fuerte innovadoras. Sin embargo, en cuanto a investigación, su ranking está muy por debajo del español.
Lo que quiero decir con esto es que se está generando mucho conocimiento en España, que además es apreciado por la cantidad de lo que nos referencian, pero sin embargo ese conocimiento no llega a las empresas españolas como para conseguir que esas pymes se hagan innovadoras. Bueno, para que veáis un poco las cifras del CSIC que están relacionadas con su capacidad de transferencia y la transferencia real que hace, bueno, os muestro esta diapositiva donde podéis ver la cantidad de personal que tiene el CSIC, que es un organismo que tiene alrededor de 10.000 trabajadores, de los cuales 3.500 alrededor de 3.500 son investigadores, y tenemos en formación, y cuando hablamos en formación son fundamentalmente posgrado, tenemos alrededor de 1.200. El año pasado cerramos un total de 1.475 contratos con empresas, alrededor de 30 millones de euros en esos contratos, y en lo que se refiere a patentes, somos ahora mismo la entidad española que más patentes solicita tanto en España como en Europa, por encima de entidades, la entidad público-privada que más solicita patentes. En los últimos 8 años hemos transferido alrededor de 780 tecnologías, la hemos licenciado, de las cuales alrededor de 400 son patentes. Y este es el gráfico, ya el último, que os encontráis en la esquina inferior derecha, es el gráfico de las EBTs, es decir, las spin-off que ha ido generando el CSIC en estos últimos años. Quería también hablaros de una iniciativa y os quiero hablar de esta iniciativa porque va a dar también en la línea de lo que comentaba Aurea, de la importancia que tiene el buscar mecanismos de colaboración y mecanismos de colaboración además que sean transversales. En 2018 nosotros lanzamos dentro del CSIC una estructura que se llama, una iniciativa que se llamaba la generación de plataformas temáticas interdisciplinares, que el objetivo es parecido al de las misiones europeas, es buscar grandes retos globales y definir unos grupos, o sea, hay una serie de grupos expertos que se orientan alrededor de estos retos globales con la intención de resolverlos enfocándolos desde diferentes perspectivas. Lo que tienen estas plataformas es que están priorizadas, tienen unos meses de desarrollo y van a tener siempre un seguimiento y actualización durante esos meses. Y además pueden llegar a consolidarse cuando termina ese periodo, pues como un nuevo centro o volver a empezar como otra plataforma nueva, pero más, digamos, más avanzada y más madura. Plataformas que tenemos ahora mismo en marcha en el CSIC, pues tenemos las de tecnologías cuánticas, tenemos una plataforma orientada a plásticos y muchas más. O sea, tenemos en total, están funcionando y aprobadas un total de 12 plataformas y tenemos con propuesta alrededor de unas 30. Pero lo más importante de esto que os quería comentar de las plataformas es que como teníamos esta estructura montada, esta estructura que ya los investigadores conocían, desde el minuto 1 de que empezó la pandemia, que nos quedamos confinados en casa, se puso en marcha una plataforma temática interdisciplinar de salud global. Y esa plataforma nos ha dado, a lo largo de estos meses, 90 proyectos, 330 grupos del CSIC implicados y un total de 95 centros, que es una cantidad impresionante, teniendo en cuenta que el Consejo tiene 120 centros. Y esto ha sido gracias a que teníamos esta estructura. Y eso es lo que hace también que aparezcamos tanto en las noticias y que haya tanto movimiento en el CSIC alrededor de la pandemia, porque teníamos esta estructura que nos permitió desde el principio trabajar de forma colaborativa. Buscando esto que hablaba hace un momento la ponente de la inteligencia colectiva. ¿Cómo es el proceso de transferencia de conocimiento del CSIC? Pues como cualquier proceso de transferencia, lo que hace es que tenemos proyectos de investigación, identificamos dentro de esos proyectos de investigación qué activos
pueden ser patentables o pueden ser protegibles, vemos la mejor forma de protegerlos y a partir de ahí lo que queremos es comercializarlo. Entonces, buscamos esos medios para comercializar esa tecnología CSIC. Si no encontramos esos medios, es posible ese tejido empresarial interesado en esa tecnología CSIC, es posible que los investigadores decidan abordar la creación de una spin-off, es decir, de una empresa de base tecnológica. Aquí he puesto los pasos iniciales necesarios para la creación y, bueno, aquí os he puesto un ejemplo porque las mascarillas CSIC que han estado en los medios son parte de una EBT de CSIC, es decir, una spin-off del CSIC que ya estaba creada y que generaba y se dedicaba a hacer tejidos con nanofibras y, bueno, pues ha puesto en el mercado las mascarillas, que es una tecnología además que se ha desarrollado durante estos meses. ¿Cómo se articula la transferencia según el Ministerio? Pues como es una OTRI. Fijaros, y esto yo creo que es importantísimo porque ahora os voy a comentar algo relacionado con la presentación que ha hecho Pilar Cedetti y que yo creo que tenemos que darle una vuelta y que está relacionado con los mecanismos de financiación. Tal como lo ve el Ministerio, tenemos por un lado los investigadores, por otro lado las empresas y las OTRI son unas entidades intermedias que normalmente están en el lado de los investigadores, de las universidades, de las OPIs, de los OPIs y deberían de tener al menos pues esta configuración. En el caso del CSIC se aproxima muchísimo a la configuración, al esquema del Ministerio, porque efectivamente nosotros tenemos una unidad de protección de resultados, una unidad que ayuda a generar los contextos adecuados para colaborar con las empresas, es decir, de contratación, de contratos, una unidad de promoción de BTs, de esas spin-off que os comentaba hace un rato, y una unidad de comercialización. Tenemos además una unidad de gestión económica que es propia de nuestra OTRI, que nos permite mantener la cartera de patentes, nos permite mantener contratos de licencia y además una unidad de apoyo legal. Y tenemos un certificado AENOR, de lo que quiere decir que todos los procedimientos y procesos que tenemos en marcha en la unidad pues son evaluados anualmente y, bueno, y están bien establecidos. Ahora os quería comentar y aquí sí que quería hablar un poco digamos, de las oportunidades que tenemos para financiación que nos financien proyectos propios. Dentro de la Comunidad de Madrid, dentro de la financiación de entidades de enlace, se nos ha reconocido a la OTRI del CSIC como una entidad de enlace. Y esto es muy importante porque, como comentaba Pilar, Cedetti se queda en los centros tecnológicos, pero no va más allá. Cedetti no financia ni tiene dentro de ahora mismo de su foco a las OTRIs de estos centros tecnológicos, de estas universidades o de estos organismos públicos de investigación. Y por el otro lado, es decir, por la parte de investigación, tampoco se piensa en estas OTRIs, con lo cual las OTRIs que podrían tener proyectos propios no tienen forma de financiar esos proyectos propios. Entonces, ¿dónde hemos ido buscando esa financiación? Bueno, pues tenemos, por ejemplo, Comunidad de Madrid, que sacó entidades de enlace, nos reconocimos por entidades de enlace y ahora mismo tenemos en marcha 2 proyectos. Un proyecto de Dinamiza, que lo que intenta es hacer el acompañamiento completo dentro de empresas que se montan en la Comunidad de Madrid, de empresas que nacen de las tecnologías CSIC. E imprime que lo que pretende es visibilizar al máximo y generar el máximo conjunto de proyectos de I+D dentro de las empresas de Madrid, buscando maximizar o buscando conseguir que las empresas tengan mayor innovación a través de la investigación CSIC. Por otro lado, el proyecto europeo, el PPI Formed, que es un proyecto que está financiado dentro de este programa, del programa ENI, que lo que quiere es, que empezó en septiembre, y lo que pretende es
hacer compra pública innovadora basada en tecnologías CSIC, pero donde hay más países involucrados que a su vez van a realizar los mismos procedimientos de compra pública innovadora basada en tecnologías propias de sus organismos de investigación. Y luego tenemos el apoyo y nuestra participación dentro del programa EN, que en ese programa hace años ya que participamos desde la Comunidad de Madrid. Bueno, deciros que en el último ranking disponible sobre entidades gubernamentales de innovación, nosotros ocupábamos, sobre las 25, ocupábamos la posición 23 y, bueno, os voy a terminar con un vídeo rápido, pues un poco de 3 minutos para que veáis la capacidad CSIC. ¿Dónde se ha desarrollado la tecnología que se usa en todo el mundo para detectar el gluten en los alimentos? ¿Y el método de recuperación del helio, un elemento escaso en la Tierra y esencial en el funcionamiento de equipos médicos? ¿Quién ha sido capaz de utilizar por primera vez las células madre en un medicamento y de ampliar sus usos en medicina? Todas estas tecnologías se han desarrollado en España por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y hoy seguimos trabajando para que la investigación y el desarrollo científico mejoren nuestras condiciones de vida en el futuro, permitiendo a cirujanos y pacientes conocer los resultados de una operación de cataratas o presbicia antes de realizarla, facilitando la visualización de lesiones de mama de menos de 2 milímetros, lo que multiplica las posibilidades de tratamientos efectivos en el cáncer, desarrollando robots y exoesqueletos que permiten mejorar la calidad de vida de personas con lesiones motoras, o integrando inteligencia artificial y aprendizaje automático para lograr la interacción hombre-robot, abordando simultáneamente aspectos éticos, regulatorios y filosóficos. Desarrollando instrumentación específica para telescopios y vehículos espaciales, recuperando más de 30 variedades de vid gallega y asturiana desaparecidas por la plaga de filoxera en 1870, obteniendo variedades vegetales con una mayor resistencia a enfermedades, evitando así el uso de pesticidas y colaborando a una agricultura más sostenible, transformando nuestra ciencia en avances reales que mejoran la vida de las personas. Y buscando soluciones para los grandes retos que nos esperan, como la potabilización del agua en zonas desabastecidas de Etiopía gracias a filtros obtenidos a partir de materiales autóctonos, lo que favorece el desarrollo de estas zonas, o la explotación sostenible de los recursos pesqueros, promoviendo la conservación del potencial reproductivo de las poblaciones, o mejorando la vida de nuestras ciudades con la implantación de nuevos sistemas de gestión de movilidad o nuevas soluciones energéticas, como las baterías de grafeno de carga rápida y las baterías para almacenamiento a gran escala, o luchando contra la despoblación del medio rural a través de la implantación de nuevas formas de comunicación y la creación de microindustrias de alta rentabilidad, ayudando así a erradicar la pobreza, o afrontando el desafío de la longevidad a través de terapias génicas contra el Alzheimer o la nutrición personalizada contra la neurodegeneración, o conservando el patrimonio, o promoviendo sociedades más justas, pacíficas e inclusivas, donde todos y todas tengamos nuestro espacio. Porque aquí, en el CSIC, trabajamos para mejorar el mañana. Bueno, y esto es todo. Y bueno, pues este es el equipo CSIC y estamos aquí en las direcciones que veis más abajo, pues para que las consultas que queráis y sugerencias y comentarios. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángela. La verdad también muy, muy interesante. Y toda esta muestra de tecnologías que yo al final he hecho también emprendimiento y tecnología en muchos países, porque he visto el Tecnión, he visto China, he visto Palo Alto, he visto muchas maneras de hacer
y no en mi caso, pero los investigadores españoles o la tecnología española no tiene que agachar la cabeza en ningún caso. Podemos aportar en cualquier sitio del mundo por lo menos una actitud y unos conocimientos y una manera de hacer las cosas bien, de la que debemos estar orgullosos, yo creo. Si os parece, vamos entonces a lo que es en sí la mesa redonda. Vamos a ir haciendo... Yo tengo muchas preguntas que me han surgido durante vuestras presentaciones, pero vamos a poner por delante las preguntas que nos están haciendo, ¿no? Y la primera nos pregunta Jesús Pablo González, que dice que el éxito de generar investigación de interés para la industria pasa por conocer las necesidades de las empresas. Y habla entonces de los espacios físicos necesarios para poder promover estos espacios, estos proyectos conjuntos donde las empresas dialogan con las fábricas y se produce, pues ya no es masa crítica en este sentido, es un conjunto de actores suficientes para que eso pueda ir adelante, ¿no? ¿Cómo veis esto y si conocéis ejemplos? Bueno, no sé, si queréis yo puedo hablar. Vamos a ver, yo por ejemplo he visto, con respecto al CSIC, que siempre pero creo que es algo que se puede trasladar al resto de grupos de investigación, de universidades y de otros OPIs. Con respecto al CSIC, yo he visto un cambio radical de la percepción de la población en estos meses, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues teníamos una pandemia encima, eso se ha convertido en una noticia importante para todo el mundo y entonces es importante todas las personas que estaban trabajando alrededor de ese problema, que es un problema social importante. Y entonces han generado esos espacios, de alguna forma, que han sido esas mismas sitios donde ha empezado la población a escuchar a gente como los investigadores del CSIC comentando qué soluciones estaban dando y qué posibilidades. Esto, además, ha supuesto, en el caso de transferencia de nuestra oficina, un tsunami total. O sea, por un lado, los investigadores que estaban desarrollando cosas y que quieren ponerlas en el mercado y, por otro lado, el mercado que viene a buscarnos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Efectivamente, un sitio donde podamos hablar, donde la empresa sepa que existe todas estas posibilidades, porque las publicaciones al final están y son importantes y interesan porque detrás de esas publicaciones hay posibilidad de tecnología. Vale, es en un TRL muy bajo, perfecto, pero eso no significa que no tenga que haber además forma de financiar el desarrollo de TRLs desde ese TRL bajo, que es muy interesante, TRLs más altos. Entonces, necesitamos dos cosas. Que las empresas conozcan lo que estamos haciendo, que nosotros nos impliquemos más en desarrollar eso con más niveles, con un desarrollo más alto, que sea más finalista y que pueda llegar a las empresas, y necesitamos esos mecanismos políticos, públicos, de actividades, de financiar esos riesgos que supone esos incrementos del TRL. Porque ahora mismo no existe realmente ningún programa que esté orientado 100%. Ha habido iniciativas, pero son esporádicas, no son continuas de programas de valorización. Y luego tenemos esas dos orillas del río que siguen existiendo. O sea, es investigación por un lado, empresas por otro. En el Ministerio, investigación, la agencia que lo financia es la EI, o sea, la Agencia Estatal de Investigación, y en la parte de empresas es CDTI. Y no hay todavía muy claro esos puentes que tendría que haber estables que hiciesen pasar la transferencia de una forma sencilla de un lado a otro. Porque, como tú has dicho, hay investigadores muy buenos y el problema es que hay investigadores muy buenos, pero ¿qué le está pasando a la empresa española? ¿Qué le pasa a la empresa española? ¿Por qué no? ¿Qué nos está pasando? Que esa investigación que es buena se queda en el papel, la están utilizando fuera de España y no pasa realmente a la empresa. Esa es un poco la cuestión.
Si quien quiere aportar. Yo, a la pregunta, han preguntado sobre espacios físicos. Los espacios físicos, pues tenemos incubadoras, aceleradoras, parques científicos, centros tecnológicos que van más allá. Todos estos espacios físicos, con la crisis del COVID nos hemos dado cuenta que han pasado a un plano virtual, y entonces ahora la gente se relaciona en comunidades, se relaciona en programas, se relacionan de manera mucho más soft. Y nosotros promovemos esto en el sentido de que independientemente de la parte del mundo donde estés o independientemente de lo que importa es el objetivo en sí, ¿no? Y con esto lo que hacemos es con las empresas, tenemos un programa en el cual vamos a implicando cada vez más empresas, ya tenemos unas 150 implicadas, las cuales las ponemos en contacto con todos estos organismos, estén donde estén, principalmente aquí, evidentemente, pero allí donde estén. Y tenemos un programa que es sobre innovación disruptiva, que conecta a las empresas con ecosistemas de todo el mundo, Israel, Silicon Valley, China, etcétera, etcétera, que se llama Catalonia Exponential, que lo que intenta un poco es esto, es decir, independientemente de donde estés, busca el talento, busca las soluciones o busca la tecnología para lo que necesites. Y nos está funcionando muy bien en el sentido de que estas empresas cada vez se van enrolando más. Decías tú, ¿cómo nos acercamos a las empresas, ¿no? Pues poquito a poquito, con actividades de networking, de mentoría, bueno, hacemos muchas actividades en las cuales hacemos incluso misiones internas, porque a veces nos vamos a China a buscar no sé qué cuando lo tenemos aquí al lado. Y hemos llegado a la conclusión de que empecemos por casa y después continuamos con el resto del mundo, que para eso estamos, pero un poco cambiar la mentalidad, yo creo que ha venido para quedarse, de que los espacios físicos son importantes y necesarios, porque todos nos hemos dado cuenta que con esta pandemia necesitamos el contacto, esto es importante, y la creatividad va de contacto y la innovación va de proximidad también, la innovación de proximidad es muy importante, pero no nos cerremos a esto, a hacer edificios y construir edificios, no, va de esto. Ahora, yo tengo una pregunta. Esos espacios están, pero ¿tú crees que hay financiación? Porque los espacios, aunque sean de forma virtual, que yo estoy de acuerdo contigo, yo siempre los he visto virtuales, ¿eh? Quizá porque también nosotros estamos distribuidos por toda España, entonces, pero ¿tú crees que hay financiación suficiente para hacer iniciativas dentro de estos espacios que generen? No, mira, ayer discutíamos, sí, yo creo que no. Yo creo que no. El soft, la red, el networking, como decía uno, el Tinder de la innovación, ¿no? Necesita también que vayamos promoviéndolo. Yo creo que no, que como dices bien, es importante. Ayer discutíamos lo que es un hub, porque últimamente pon un hub en tu vida, ¿no? Entonces, sí, efectivamente. Exacto, pon un hub en tu vida y decíamos, bueno, ¿y qué es un hub en realidad, no? En realidad, al final es un pequeño ecosistema al entorno de una tecnología, de un reto, de lo que sea, que colabora gente, empresas, con instituciones públicas, con expertos, con, bueno, innovación abierta más por estado, ¿no? Pero decíamos, ¿un hub es algo físico? No tiene por qué ser físico. En ese sentido, entonces decían, ¿y se están financiando los hubs? Digo, pues no. Lo que un poco en el sentido de la financiación. Yo creo que la convocatoria Cervera que sacamos el año pasado fue un primer paso en este sentido. Claro, para el CEDETI pasar de solamente dar ayuda a empresas a abrirse a organismos de investigación es un paso muy relevante. Yo creo que, sinceramente, esto ha sido un primer paso, precisamente porque los centros tecnológicos, como bien sabéis, sí que están muy cercanos a las empresas. Entonces, dentro de ser organismos de investigación,
trabajan habitualmente con empresas. Entonces, bueno, ha sido un primer paso que nos parecía que era relativamente, además está bastante acotado. Quiero decir, los centros tecnológicos no es abrir a cualquier centro de investigación, que sería muy difícil de abarcar. Y para eso está la agencia, ¿no? Y tiene su convocatoria de retos colaboración, donde efectivamente es la única donde colaboran de verdad los centros de investigación con las empresas. Pero bueno, yo creo que el mensaje al final de mi parte tiene que ser positivo. Esto es un primer paso y yo creo que, bueno, fue la primera convocatoria, seguro que la vamos a mejorar. Queremos, no, saldrá otra para este año próximo, porque es bianual y vamos a ver, porque todos somos conscientes de que el problema está ahí. Yo creo que eso nadie tiene la duda. En España todos somos conscientes de que nos falta algo en medio que haga que las empresas quieran llevar a mercado esas excelsas investigaciones científicas que tenemos. Yo recuerdo hace 20 años cuando trabajaba en una empresa farmacéutica que teníamos bases de datos de patentes, ¿no? Y buscábamos todo el día qué estaban haciendo la competencia para... Pues ahora las bases de datos son de startups. Entonces, lo que buscamos todo el día es quién hace qué en lugar del mundo y cómo las grandes empresas pueden coger estas ideas y tirarlas adelante. O sea que este es un poco el cambio. Y fijaros, una cosa solo es un apunte con respecto a la financiación. Lo que se está financiando ahora, independientemente de que se haya llegado a centro tecnológico, me parece fantástico, o incluso se pueda llegar a lo que es grupo de investigación, que me parecería todavía más fantástico. Lo que nadie está pensando es financiar este tipo de actividades como la generación de esta base de datos de startup o el proyecto Dinamiza. O sea, es financiar no el proyecto de investigación, sino financiar la actividad que genera más conexión entre investigadores y empresas. Por ejemplo, proyecto Dinamiza, que está pensado para montar empresas en Madrid. O el proyecto, pero desde una OTRI, desde la visión de una OTRI. O el proyecto Imprime, que lo que intenta es que se generen todavía más proyectos de I+D y más contacto entre empresas e investigadores. Nadie pone esos programas encima de la mesa, que son que es la financiación de los espacios virtuales, de los espacios de conexión entre... Eso es lo que yo he hecho en falta. Nadie está pensando en eso. Estamos siempre pensando en el proyecto importante, pero el proyecto puede llegar a... Sí, efectivamente. Bueno, la verdad tengo la sensación de que nos hemos quedado sin tiempo en un momento realmente interesante y que podíamos estar aquí, quizá hemos rascado un poco una superficie ahora mismo que nos daba para muchísimo tiempo y que es además súper interesante, ¿no? Por resumir un poco todos los esfuerzos que se hagan ahora, transferencia de tecnología en las circunstancias en las que estamos, que dificultan todavía más lo que ya de por sí es un reto. Hablabais de los puentes que hay que establecer. Yo he sido investigador 25 años, emprendedor, no lo sé, 20 y lo que me queda. Creo que los puentes hay que tenderlos desde arriba y también las personas deben establecer ese puente hacia el riesgo, hacia echarse hacia adelante, hacia arriesgarse, porque innovar, emprender, todo ello conlleva riesgo, pero tanto del que pone el dinero como del que es un investigador. Y en ese esfuerzo yo creo que aún falta algo en España que quizá tenemos que poner por todas las partes, ¿no? Desde arriba y desde abajo también. No sé, creo que ha sido súper interesante, os doy las gracias de nuevo y me quedo con la sensación de que podíamos haber estado muchísimo más rato. La próxima vez. Pues muchísimas gracias a todos y damos por concluido el webinar entonces. Muy bien. Un saludo. Gracias. Chao.